Ya, ya. Sí, Trini, sí. Voy a poner acá la pantalla y ya. Feliz sábado para todos. Voy a tener una pequeña introducción acerca de un tema que abordó la anciana Terry. Se trata de migración. Entonces, voy a leer aquí una porción y ahí Yesenia coloca en la pantalla para que todos podamos leer. Dice, en 1798 el gobierno de Estados Unidos estaba en sus comienzos, en sus orígenes. Habían dos partidos, los federalistas y los demócratas republicanos, pero ellos tenían una relación hostil entre sí y tenían diferentes perspectivas de cómo organizar su actividad política. El Partido Federalista quería un banco federal fuerte para financiar una guerra, para poder financiar una posible guerra que podía estallar en cualquier momento. Veían un peligro, veían un peligro inminente, pero el Partido Demócrata Republicano se oponía a eso. El Partido Federal implementó 4 leyes de extranjería y sedición, pero de esos 4 solo uno está vigente hasta el día de hoy, que es la ley de enemigo extranjero. El Partido Demócrata Republicano se oponía a estas leyes por las repercusiones que podría implicar sobre las personas. Jess puede colocarla. Ya está. ¿La pueden ver? Sí, Sí. Ok. Sí. ¿Tú la puedes ver, Trini? Sí. Listo. En una, a ver, en una casa salvadoreña por error administrativo. ¿Quieres que cada uno leamos un párrafo? ¿O cómo Sí, quieres? Ok. sí. Si quieres, empiezo yo. ¿Vale? Bueno, bueno. Dice, Gilmar Armando Abrego García, originario de El Salvador, tiene 29 años. Está casado con Jennifer Vázquez Sura, ciudadana de Estados Unidos, y es padre de 3 niños estadounidenses. ¿quieren que siga? Sí. Sí, gracias. Al momento de redactar este boletín, Abrego García está en una prisión salvadoreña de máxima seguridad, a donde fue deportado en marzo, por lo que el mismo gobierno del presidente Donald Trump ha calificado como un error administrativo. Ábrego García huyó de la violencia de su país y cruzó a Estados Unidos de manera ilegal en 2011. Se estableció en Maryland, donde trabajó en la industria de la construcción durante años. En 2019 fue detenido por agentes de la policía local que le preguntaron si pertenecía a la Mara Salvatrucha y no le creyeron cuando dijo que no. Durante el proceso, agentes federales ofrecieron pruebas para fundamentar su caso, que un informante anónimo había dicho que era pandillero y que cuando lo detuvieron llevaba una gorra y una sudadera
de la Chicago Bulls, lo que según ellos probaba que formaba parte de la MS-13. Ay, no, 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 qué fuerte que es esto. Un montón de estereotipos para juzgar un caso legal, imagínate. Qué cosa más espantosa, por favor. Esto sí que es tal cual la cacería de brujas. Qué cosa más espantosa. Leo, Sí, Trini. después de pasar meses detenido, fue liberado con un estatus conocido como Winston, no sé mencionar muy bien en inglés, que reconoce que de volver a su país de origen correría peligro. Durante años se reportó ante las autoridades regularmente. Sigo. Hasta que, ok. Hasta que este marzo fue enviado sin audiencia previa en uno de los vuelos de deportación con destino a El Salvador. Sus abogados han apelado a la justicia y el viernes lograron que una jueza ordenara al gobierno federal que lo regresara a Estados Unidos. La magistrada Paula Sinis dijo que la detención y expulsión ocurrieron sin base legal, por lo que era un error grave, que sacude la conciencia y dio hasta el lunes al gobierno para que remediara la situación. Erez Revni, uno de los principales abogados del Departamento de Justicia, pidió a la Corte tiempo para persuadir a su cliente, el gobierno de Trump, de que devolviera a Abrego García al país. En la audiencia habló con franqueza del error. Poco después fue suspendido de su cargo. Ay, no, no, es más fuerte todavía de lo que pensaba. Al Algo gobernar por decreto, Trump desencadenó una serie de impugnaciones legales en las cortes y al mismo tiempo ha alienado a algunas firmas que solían trabajar para el gobierno. Explican nuestros colegas Delvin Barrett y Glenn Truss desde Washington. En ocasiones, los abogados que representan a la gestión de Trump parecen tener poca comprensión de lo que la Casa Blanca está haciendo o por qué. El lunes, al acercarse el plazo legal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recurrió a la Corte Suprema para bloquear la ordenanza de la jueza. El presidente de la Corte respondió con una suspensión administrativa para que el máximo tribunal del país considere la decisión en los próximos días. Postdata. Anoche la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Trump, indicando que podía seguir deportando personas venezolanas a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Los 9 jueces coincidieron en que es necesario que reciban aviso por anticipado y la oportunidad de impugnar la decisión antes de ser expulsados, según escribió el juez Brett Kavanaugh. No es Cábano. Kavanaugh. Bueno, yo quiero hablar un poco acerca de la ley de enemigos extranjeros. Entonces, porque, bueno, nos damos cuenta que
Esta ley se impuso en los inicios de los Estados Unidos, ¿verdad? En los inicios de la nación. Y se impuso la ley, bueno, fueron 4 leyes de extranjería y sedición. En lo que se pudo investigar, se nota que los críticos califican a estas leyes de leyes infames. De todas estas leyes solo quedó una vigente, que fue la de extranjería y la de enemigos extranjeros. Entonces, nos damos cuenta que en aquel entonces los 2 partidos políticos que habían, uno de los partidos consideraba bueno, no estaba de acuerdo con estas leyes que ellos querían implementar. Ellos lo hacían para salvaguardarse de cualquier guerra o de cualquier invasión que pudiera, que ellos se sintieran amenazados o atacados por cualquier país que los quisiera invadir o cualquier país que les declarara la guerra. Entonces, por eso hicieron esta ley. Pero de causa a efecto, se podría notar que durante el tiempo podría llegar algún presidente que quisiera invocar esta ley y de pronto habría violación a los derechos humanos. Bueno, de tal manera que ahora en nuestros días se está dando en nuestra historia, ¿verdad? Que nos damos cuenta que Trump ha invocado esta ley de enemigos extranjeros para poder deportar masivamente a los inmigrantes, especialmente de las naciones que ellos no les gusta, como por ejemplo México. Y esta ley de enemigos extranjeros es un poder que viola los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeto a abusos en tiempos de paz. Bueno, ya sabemos que esta ley fue creada en 1798 y es utilizada, fue utilizada en la historia 3 veces, creo, sí, 3 veces. Pero ahora nos damos cuenta que el presidente la invoca para hacer las deportaciones de inmigrantes. Esta ley permite que los presidentes puedan atacar a las personas solo por su identidad, no por su conducta, ni porque las personas representen una amenaza para la seguridad nacional, sino solo por su identidad y porque la política tiene prejuicios raciales, ya que, bueno, en 1988 el Congreso de Estados Unidos pidió disculpas y otorgó reparaciones a las personas, especialmente los japoneses, por el internamiento de los japoneses, ya que, o sea, estas personas, estos ciudadanos japoneses que tenían nacionalidad estadounidense, fueron encarcelados porque el gobierno los consideraba potencialmente peligrosos. Y no solamente ellos, también los alemanes, italianos y de otras nacionalidades. El Congreso en este entonces reconoció que la política tenía sus raíces en prejuicios raciales. Y todas estas personas, todos estos ciudadanos japoneses, alemanes, italianos,
fueron perseguidos solo por su ascendencia. Aquí nos dice este, este artículo, ¿cierto? De este ciudadano que estaba legalmente ahí en Estados Unidos, tenía a su esposa, a sus hijos, y sin embargo lo deportaron sin audiencia previa. Entonces, Eso es lo espantoso, lo absolutamente arbitrario, totalmente indefenso, exactamente, totalmente indefenso, pobrecito. exactamente. Y el dolor que eso genera en los niños, en la familia, es bastante deprimente lo que pasa con las personas migrantes. Bueno, yo pude ver en un documental escenas donde ahorita que entró en Los Ángeles, sí, fue en Los Ángeles, sí. Este, como, como si esa arbitrariedad, como dice Graciela, eh, hay personas llorando, niños gritando, eso es bastante conmovedor, de verdad. Y a la vez pues indignante porque no, no se puede hacer nada. Y Nadie puede. el pobre Mm, hombre que está recluido como los asesinos peores del mundo, sin comerla ni beberla, un trabajador que había estado trabajando todo el tiempo, ni siquiera era un vago que pedía en la calle, o sea, nada, estaba más que en orden todo. Qué horror. y mira, frente a esto, Graciela, los nueve jueces le dieron al gobierno la razón. Eso. No, 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 por eso, o sea, ¿cómo se ha instaurado la, la dictadura dentro de la democracia? O sea, eso es lo más espeluznante y eso es lo que está empezando a ocurrir porque lamentablemente estas cosas se reproducen y, y ese es el riesgo tremendo mundial de perder las democracias. Ahí Exactamente. César levantó la mano ahí. Ajá. Sí, que yo, bueno, hay un grupo en inglés que se llama Bible Study y allí estaban hablando sobre por qué razón, si la prueba es el género, hay tanto tema con el tema migratorio y el tema económico. Y es que, y luego alguien estaba haciendo referencia, eso fue ayer que estaban hablando de que en la historia de la ley dominical original de 1850, los argumentos eran económicos y eran también en contra de o sea, el racismo, pues, y la migración. Entonces, que aunque la prueba sea de género y pareciera que todo indicara que la prueba, o sea, superficialmente, ¿no? Pareciera que todo fuese un tema, perdón, racial por el tema migratorio, que en verdad hay que ver el tema del sexismo, cómo atraviesa todos esos temas, porque, y alguien comentaba de que en el tema migratorio, ¿quiénes son las personas que más sufren? ¿Cuánta es el porcentaje de mujeres con niñas que están intentando llegar a los Estados Unidos para una mejor vida, etcétera? O quiénes son las personas que más sufren? Siempre es como las personas, niñas, pues, o sea, las personas vulnerables. Y hablaban de eso
y que en relación a la parte económica, la misma cosa. ¿Quiénes están sufriendo más? Si se supone que Estados Unidos era un lugar de refugio, si les cierras las puertas, les estás obligando a permanecer en su tierra, en donde no van a tener nada y donde están padeciendo pues violencia, hambrunas, etcétera. Entonces que obviamente que aunque superficialmente pareciera que el tema fuese migratorio, en el fondo tiene repercusiones cuyos efectos, ¿no? Son la desigualdad de género y el sexismo. Entonces alguien decía que esto es algo que, digamos, dirigido por Dios, porque él decía, hay que recordar que el tema migratorio viene del racismo y el racismo es el equivalente al sexismo. O sea, que si tú quieres entender el sexismo, tienes que irte a la raza y entender bien esa historia de la esclavitud y cómo era toda esa dinámica para entender, digamos, toda la raíz del problema que te lleva al sexismo, ¿sí? Entonces que es así, que está todo interconectado, que por eso es que pareciera que superficialmente la prueba fuera económica y migratoria, pero realmente la prueba sí es el sexismo. Muy interesante, ¿eh? Porque la verdad que, claro, uno se queda en la superficie. Yo De hecho pensaba que, en... Ah, dale, Che. dale, Edu, dale, tranquilo. No, no, dale, dale. Ok, no, que de hecho también estaba pensando, pues que ahí se materializa ese nacionalismo que hemos también estado estudiando con la zona Terry, sí, que es parte de la prueba, que es la prueba que estamos viviendo en este momento también. Entonces, en todas esas lecturas que hemos estado haciendo hace 8 días, tanto en Nave como acá, vemos muchos símbolos de eso, ¿no? De ese lema de hacer América grande de nuevo y de creerse personas especiales, ¿no? Y ahí está como ese tema del nacionalismo muy presente. Y este, ahí en el artículo hablaba de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando en Estados Unidos se ponen en campo de concentración los japoneses, las familias japonesas, y que creían, que se sentían, que les habían dicho que eran norteamericanos y ahora no, a partir del bombardeo en Pearl Harbor y, y esa situación, pasan a ser enemigues y entonces yo pensaba en este caso, ¿no? Que eh, ¿qué guerra se está librando? Eh, ¿En qué sentido son enemigos? Y bueno, me quedo pensando, pero digo, Estados Unidos está eh, en su nacionalismo, tiene como enemigo a todo el resto del mundo. Tal cual. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, esa ley solo puede ser invocada cuando hay o sea, el presidente solo la puede invocar cuando hay una declaración de guerra, o una invasión que está en curso, que es algo repentino. Y porque de lo contrario, cuando hay una declaración de guerra, o sea, solo el Congreso tiene la facultad de declarar guerra. Entonces, ahí también se ve una inconsistencia. Y surge una pregunta, o sea,
¿Pueden los tribunales intervenir para detener el abuso? Entonces, porque los tribunales deberían intervenir por las cuestiones de la igualdad de protección y el debido proceso. Pero resulta que los tribunales, mire, en este caso fallaron a favor del presidente. Ajá. Claro, pero el Entonces, problema es cómo él se las ingenió este, para tener la Suprema Corte en su mano. O sea, él fue el que colocó a todos los que eran eh, incondicionales a él. Entonces ya no existe, no existe justicia, no existe corte, no existe nada. Y también cuando vemos que en el mandato del 2016 y en estas campañas presidenciales, toda esa campaña mediática en contra de los inmigrantes, tildándolos de pandilleros, o sea, llenándose de argumentos, ajá, de terroristas, de argumentos, de entre comillas, para hacer lo que está haciendo. O sea, ya venía haciendo un trabajo, él y sus colaboradores, haciendo un trabajo para que esto que se está viendo hoy, bueno, y para poder invocar la ley. y, y los tribunales, por ejemplo, a pesar a pesar de que en esta época se tiene que tener en cuenta la violación a los derechos humanos, se tienen que tener en cuenta las libertades civiles entonces, a pesar de todo eso, el Congreso o sea, no hace nada. Entonces yo encontré aquí algo, dice que estas concesiones, o sea, porque el Congreso tiene el derecho o sea, tiene la obligación de estar a favor de las personas más vulnerables por el concepto de igualdad de protección y el debido proceso. Entonces dice, estas concesiones se desarrollaron como parte de la revolución de los derechos civiles, que reformó las enmiendas quinta y la enmienda 14, la enmienda 14ª. Y esta reforma de estas enmiendas se hicieron después de haber invocado, de la última vez que se invocó esta ley de enemigos extranjeros. Entonces ahí dice, los desafíos a la igualdad de protección y al debido proceso serían de naturaleza legal, no política. Entonces los tribunales tendrían que desafiar estos desafíos, tendrían que resolver estos desafíos. Y también dice que ahora los tribunales son más ideológicos, son más partidistas y están más afines al poder presidencial, como todo lo que nosotros hemos venido estudiando, ¿cierto? Lo que dice Graciela, que ya el Congreso, ya la mayoría de integrantes de ahí tienen la ideología del presidente. Entonces ellos no van a hacer nada en favor de todas estas personas. Y también me interesó mucho porque ahí dice la analista, dice que antes el Congreso era heroico, o sea, tenía acciones heroicas, ¿verdad? Entonces el Congreso tenía su postura y así no tenían que ver con las decisiones del presidente. Entonces,
Dice, ¿será que vamos a tener ahora un simple recuerdo de las posiciones heroicas que tenía el Congreso? Y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Miren en el artículo cómo el Congreso falló a favor del presidente. Entonces se está cumpliendo todas las profecías delante de nuestros ojos. Sí, son cosas que no caben en la cabeza, porque realmente uno dice, ¿cómo puede desarrollarse esta impunidad y que no haya ni un organismo que pueda controlar todo eso? O sea, la gente está absolutamente desprotegida y en manos del antojo de una persona, un gobernante. No, no tiene control, no tiene contrapeso, no tiene nada. Y lo más complicado, o una de las cosas que complica el escenario, es que mucha gente latina ha votado a Trump. Eh, Recuerdo uno de los reportajes que le hacía CNN a la gente que iba a votar y a la gente latina, y le decía, pero el periodista le decía, pero usted va a votar a Trump, pero Trump está en contra de la inmigración. Y lo que la gente decía era, no, pero está en contra de los delincuentes, de los migrantes, de lo que inmigrantes delincuentes solamente. Sí, créete. Entonces, bueno, yo me pregunto si qué pensará ahora esa gente, si pensará que esta gente es delincuente, por eso la deportan, o se habrá dado cuenta de que no es así. Yo pienso que Ojalá eso que no, abran los que ojos. no es así. Ahora Ojalá se que habrán abran dado los cuenta de ojos. que no es así. O no, porque viste que a veces la gente se convence de lo que quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ojalá que la realidad los sacuda y tomen conciencia, pero ahora, ¿quién lo saca ahora? Y por ejemplo, cuando es una cuestión que no nos ataca a nosotros personalmente, porque las personas, o sea, cuando es algo que no los compromete a ellos, que no siempre buscan excusas, pero se concientizan es cuando lo están viviendo en carne propia. Lamentablemente, así somos los seres humanos. Sí, yo creo que ahí vale la pena hacer como ese análisis de lo personal y lo político, ¿no? Porque en las grandes estructuras institucionales uno puede ver fácilmente, o nosotros que estamos analizando eso, la injusticia, la importancia de que quien dirija respete los derechos de todas las personas, la importancia de nuestra posición frente a la injusticia como un gran conglomerado, como un gran grupo poblacional, pero también hay injusticias en nuestra cotidianidad también. Yo digo, qué posición nosotros tomamos frente a la tiranía de pronto de un jefe, o qué posición nosotros tomamos frente al irrespeto de, de los derechos de alguien cercano, ¿sí? Entonces, eh, a veces leemos ese ejercicio del poder y el dominio en las grandes estructuras, pero también en lo micro es importante que lo revisemos, ¿no?
También haciendo aquí como una comparación, eh, muchas personas, bueno, están esperando a Cristo. Bueno, la Yaceré, y pensaba yo que están esperando una ley dominical como la esperábamos antes, y ahorita pues no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Y cuando venga, cuando aparezca Jesús en las nubes, allí donde se van donde realmente se van a dar cuenta ya. Y así como las personas que votaron por Trump, las personas migrantes, y ahora se están topando con una realidad. Y cuando Jesús venga, yo digo, bueno, es allí donde hay. Pienso en ese momento. No sé si es correcto hacer este análisis, pero pienso en ese momento donde ya se van a confrontar con una realidad ya sin esperanza. Yo tengo una pregunta sobre eso último que decía Liliana, y es de que ahora cuando estaba ahí, pues en el Metroplus, estaba ahí pensando y reflexionando cosas. La anciana Terry mencionaba algo de un estudio que ella tuvo en el grupo de Holanda, y ella decía de que incluso en el cierre de la gracia, cualquiera de las personas, ¿no?, que están aquí presentes, o cualquier persona, digamos, del grupo, del movimiento, puede caer. Y yo tengo como una pregunta para ella, ojalá que me la pueda responder ahora. O sea, cuando se van a reunir, ¿no?, en el estudio local ese que nos invitó Graciela, porque si ella dice que las personas pueden caer todavía en el periodo antes de la segunda venida, o sea, en el cierre de la gracia, se supone que ya tú estás sellado o sellada. Entonces, ¿cómo vas a caer? Y ella dice que todavía puede fallar esa prueba porque la formalización antes de la segunda venida, que es el tiempo, ¿no?, que tú oyes, la fecha en la que Jesús viene, que tú todavía puedes fallar esa prueba. Entonces yo digo, si se supone que ya la gente está sellada y puede fallar la prueba en ese tiempo, significa entonces, por contraste, que todavía hay personas que también pueden salvarse incluso en ese tiempo. Claro, porque si se supone que ya fuiste sellado o sellada antes del cierre de la gracia, y el sellamiento es algo que se supone que no se puede mover porque es inconmovible, lo dice la cita, dice que es un afianzamiento en la verdad, y tú aún puedes fallar esa prueba, significa entonces que alguien más puede tomar tu lugar, aún en ese tiempo, y salvarse, estando todavía antes en el error. Entonces eso es lo que yo quisiera ver, porque a veces tomamos el tema de la salvación o de la perdición de forma como que muy fantasiosa, y yo creo que en la realidad es más complejo que las estructuras y que, digamos, y que la fantasía que uno quiera creer. Sí, yo creo que la prueba es mucho más grande de lo que la gente puede entender, y que ni siquiera hemos llegado a esa gran prueba. La gran prueba ni siquiera es esta prueba, sino que es la formalización. Allí es donde es la prueba. Y yo digo, es tremendo porque en el cierre de la gracia entonces va a ser todavía más fuerte. No es de que ya superaste esta prueba y ya, es que todavía queda otra más fuerte en el cierre de tiempo de gracia que te puede quitar tu lugar, ¿ya?, como una persona salva, y otra persona que capaz está perdida, ser salva. ¿Mm? Entonces,
Estaba pensando en eso por lo que decía Liliana y yo antes creía también así como ella eso, pero hoy en día estoy viendo de que Dios de verdad tiene todavía más provisión de la que uno puede llegar a imaginarse. Todavía Él provee más y más y más, ¿sí? Como para que nadie se quede en tinieblas. Y ya es una cuestión de que la persona que ya quiera estar en tinieblas es por pura decisión, así como yo sé cuál es la luz, pero no me interesa, ¿sí? Así como lo dice en el Evangelio de Juan, dice que las personas aborrecieron la luz, ¿ya? Porque amaban las tinieblas, tal cual, o sea, tiene que ser una situación, digamos, de una decisión muy, muy fuerte, eh, ¿cómo es? De tú ya no darte chance ni de dar para atrás nada, ¿sí? Sino de que esa es mi decisión y ya está. No, yo me quiero perder, ¿entiendes? Así, hasta ese punto. O sea que de verdad que Dios es muy misericordioso. Yo pienso así como tú. Yo en realidad no, no sé muy bien todo eso de que si es la formalización y que si es el cierre de gracia, que si es el tiempo de no sé qué. O sea, eso no lo entiendo tan claro como lo tienen en general. Pero yo creo lo que tú decís, que mientras tengamos vida, tenemos libre albedrío y que la salvación se va a, a obtener en el último segundo de vida y va a ser según nuestras propias decisiones. O sea que el que quiera salvarse va a tener oportunidad de arrepentirse por mal que estuviera y, y yo creo que la cuestión del sellamiento es ya en el momento en que Jesús viene, que, que ya ahí ya no tenés más tiempo de hacer nada ni de decidir nada. O sea, eh, eh, no sé exactamente cómo van en los hitos, pero yo creo así que Dios es muy misericordioso, pero que van a seguir habiendo pruebas y que hay que pasarlas todas, todas hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Amén. Bueno, Sí, de verdad, César, ajá, César, Y yo creo que la muy al última prueba punto, debe ser muy más al, difícil. sí, muy al punto tu razonamiento, César y Graciela, y de verdad, queda como uno, Dios mío, como con ganas de seguir luchando y bueno, perseverando, claro, Dios nos porque además guarde. por eso, claro, porque el Señor por eso nos advierte, el que cree estar firme, nadie se confíe de que está sellado. No, digo, la vida sigue, las pruebas siguen y y hay que seguir pasando las pruebas. Y de hecho eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque el mismo anciano Parminder, no sé si escucharon el tema de lo de la organización y él hablaba de que en el cielo van a llegar personas con cicatrices y van a llegar personas rotas. Y me hace acordar también de que Abraham y digamos que era un esclavista, va a ir al cielo. Abraham, esclavista, va a ir al cielo. Y si era esclavista, era sexista también, y homofóbico de seguro también, y va a ir al cielo. Entonces, o sea, hay personas que van a llegar con cicatrices, igual que Ellen White o igual que Miller, y hasta nosotros, o sea, porque la verdad es que me parece muy yo no sé, esas son dudas que yo tengo, pero es que me parece muy incomprensible que personas así como nosotras, que éramos tan hasta 2018, 2019, sexistas, racistas, homofóbicas, de repente en 6 años o 8 años, porque ya hay gente que está apuntando al cierre de tiempo de gracia para 2028, entonces digan entre 2028 y 2029.
y de repente de que ya eres perfecto así como Cristo. Cuando yo al día de hoy yo me veo y yo digo, yo soy una persona que es tan imperfecta. O sea, que tengo tantas cosas por cambiar todavía, tantos errores y yo digo, ¿cómo es posible llegar de verdad a ese nivel de perfección teóricamente hablando? Entonces, ¿a qué se refería él cuando hablaba de relaciones rotas o de cicatrices o personas que van a llegar al cielo y no se van a caer bien? Por ejemplo, Pablo mató a Esteban y yo digo, ¿cómo funciona eso? Si Esteban vio que Pablo era de la gente que le mató, no va a tener nada de rabia, o sea, nada de nada. Yo creo que todavía vamos a llegar con memorias al cielo. Y si a mí alguien me hizo daño y yo veo algo en ahí, es como verle en la iglesia, ¿no? Y yo digo, pero y se bautizó y todo bien, y ahora esta persona que, por ejemplo, no sé, me haya robado o me haya hecho algo así, un delito, y esta persona está acá, es como muy raro, ya, no sé cómo va a ser eso. Y tampoco entiendo bien a qué se refería él. Es solamente palabras, pues pensamientos que yo estoy diciendo, pero es raro, ¿no? O sea, alguien que te hizo daño y que llegue al cielo allí contigo, ¿ustedes creen que eso sea posible? O sea, me parece a mí, no sé, es muy extraño todo. Yo no sé, yo calculo que en la cuestión de la, de la resurrección, o bueno, o en la venida de Jesús, los que estén vivos, este, tiene que haber ahí sí una transformación total del corazón. Yo creo que no vamos a perder nuestras memorias y por eso vamos a poder enseñar sobre todo lo que pasamos acá, pero que podremos hacerlo por la transformación que el Señor haga en nuestros corazones, que vamos a recordar, pero no vamos a mantener los rencores, por ejemplo, o sea que ya vamos a ver las cosas de otra manera, me parece. El anciano Parmenides, cuando dijo de, de íbamos, inclusive algunos de nosotros íbamos a estar rotos, íbamos a ir rotos al cielo. Él decía que lo que va a ser transformado es nuestro cuerpo, pero nosotros vamos a tener nuestras emociones y vamos a tener nuestros, vamos a recordarnos, vamos a reconocer. Entonces él decía eso. Y también él dijo que si no, yo así, que si, que había una necesidad de nosotros que nos preparásemos, porque íbamos a llegar nosotros en el cielo y allá íbamos a demorar mucho más tiempo que otros en alcanzar la perfección, en alcanzar el nivel. Entonces ahora se me viene a memoria el versículo que es de la luz va de aumento más hasta que el día esclarezca, hasta que es perfecto. Entonces yo pienso así, ¿no? Y así le escuché, así entendí al anciano Parmenides. Yo también así, Liliana, porque él sí dice que vamos a quedar con las emociones y las memorias, entonces por eso yo digo, ¿y cómo va a ser eso entonces? Abraham saludando a su esclavo, ¿ah? Y que en el cielo le digan, no, mira que tú lo que hiciste es pecado, y el esclavo diga, es verdad, sí, yo todo el tiempo ahí haciendo todo el trabajo fuerte por él, y apenas yo recibiendo pues techo y comida, pero no tenía libertad. Entonces, digamos, ¿cómo va a ser eso ahí? ¿Sí? Eso César, la relación a sanar. ajá.
También recordemos que ellos van a tener un aprendizaje porque quedaron hasta allí. La luz no estaba ahí, pero esta luz la van a recibir allá. Entonces, a medida que van recibiendo la luz, esos corazones van siendo transformados, porque Exacto. la luz, la verdad, es la que nos transforma. Y yo no me acordaba de esa parte que él dijo de que nosotros vamos a demorar más que otras personas. Es que yo sí veo que es muy raro porque hasta en los mismos discípulos Jesús agarró lo peor que existía literalmente, o sea, gente mal hablada, grosera, peleona. Jesús agarró lo peor y esa gente, Dios las transformó de verdad en el Pentecostés, pero todavía tenían sus cosas malas. Lo que pasa es que, claro, la Biblia no te lo dice y el espíritu de profecía tampoco, pero es que es muy fantasioso creer que llega el Espíritu Santo y de repente la persona, mira, ya no es mal hablada, qué raro. Yo me imagino que habrán tenido iguales luchas después de que reciben el Espíritu Santo en el Pentecostés. Me imagino que también de alguna forma, en algún momento, habrán ejecutado alguna acción de la cual esas mismas personas digan, uy, no, ahí me pasé o algo. O sea, yo aquí estoy hablando, ¿no? No lo menciona la Biblia, pero es que no lo veo como muy realista un cielo en el que la gente todavía no pueda darse oportunidad de crecer. No sé. Por eso es que yo pensaba en las palabras del anciano Parminder de que van a ir creciendo hasta llegar al nivel. Entonces yo digo, eso es raro. O sea, ¿y cómo funciona la salvación allí? O una persona, digamos, de entre los mismos sacerdotes y sacerdotisas, que haya allí algún tema, alguna cuestión, y van a llegar al cielo y todavía van a tener esa cuestión allí sin resolver y la van a resolver allá, van a sanar allá. Eso es lo que yo digo. Me parece, ¿cómo funciona entonces la salvación allí? Y otra vez, o sea, es que todo esto yo me puse a pensar, es pensando en lo de Liliana, porque yo decía, si todavía en el cierre de tiempo de gracia van a haber personas que se puedan perder dentro de este grupo y por lo tanto personas que también se puedan llegar a salvar, porque yo digo, hay que comparar y contrastar. Entonces, ¿quién va a ocupar ese lugar? Personas. ¿De qué tipo? Pues que estaban perdidas antes y que en ese momento llegan y se salvan. No les va a dar tiempo a aprender absolutamente todo y se van a salvar, ¿entiendes? Y van a llegar Ahora, a... disculpa, sigue, César. No, ahora, ahorita entonces retomo yo mis palabras y se me devuelven para mí, porque también puede ser mi caso, que cuando venga Cristo yo me encuentre que no, que no estoy lista. Ay, Dios mío, guarda, de verdad, Es da que eso miedo. es para todos, eso es para todos, o sea, cualquiera de nosotros. Este, yo no sé cómo funciona, pero la cuestión es esa, que la santificación hay que trabajarla día con día y bueno, el Yo resto no se lo lo suelto dejamos. hasta que no me bendiga, Graciela. Yo no lo suelto hasta que no me bendiga. Exacto, bueno, exacto. O sea, ¿cómo va a Dios pone, funcionar? Bueno, Dios sabe, yo qué sé, pero, pero eso es seguro que hasta último momento hay posibilidades. Que no quiere decir abandonarse y esperar el último momento, porque nunca sabemos cuál es el No, último momento. yo de verdad que de este estudio de esta tarde, yo salgo de este estudio con una resolución bien grande, a luchar hasta el fin. Y sí, Gracias por el estudio.
Sí, fue muy interesante el artículo, Trina. Muchas gracias. Yo Gracias me a quedo, usted, gracias a usted por su aporte. gracias Trini. Sí, muy bueno el artículo, la charla. Yo quería solamente aportar mi pensamiento, que es que eh, yo no puedo vivir un cristianismo donde siento que Dios está ahí fijándose, digamos, dónde voy a errar, y sino que Dios nos da, Jesús nos da todas las posibilidades. Por eso no es un punto, sino es un periodo, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de aprender y que Dios nos da todas las posibilidades para salvarnos, ¿no? Este, Exacto. Hasta el fin tenemos chance. Como que no hay sí, excusa. exacto. Es allá al final de los 1000 años, pues dirán, dirán los que no aceptaron que verdaderamente fiel y justo eres tú. Nos perdimos por nuestra propia cuenta. El carácter de Dios será reivindicado ante toda la creación, ante todos los seres. Y bueno, y quizás todo ese proceso de sanación de heridas y todo eso transcurra en ese milenio donde se van a ver las vidas de todo el mundo y donde seguramente ahí se va a agarrar el aprendizaje necesario. De acuerdo contigo, gracias. Puede ser, sí. Pero entiendo el punto de Edu, que no es cuestión de estar pensando en Dios de que está mirando a ver dónde fallamos, no. Estar mirando nosotros dónde fallamos, no Él. Él nos No está es dando todo el tiempo oportunidades, pero sí. nosotros somos los que tenemos que estar con los ojos bien abiertos para ver Ujú. dónde estamos fallando y bueno, y tratar de Y enmendar. corregir, sí. Y precisamente el tema del anciano Parmínides, el de la intercesión de Cristo, de hablar de la intercesión de la vida y la muerte de Cristo y, y de la personificación de la ley. Y Cristo, de verdad que de verdad que su amor es grande, es misericordioso. Y de verdad que Él se interpone y en Él somos redimidos. Entendí bien Amén. en ese, entendí bien en ese tema la vida y la muerte de Cristo, que es más importante y ambas cosas son importantes porque tenemos que vivir la vida de Cristo. A mí me surgen tres preguntas. Hace bastante que tengo estas tres preguntas. Este, ¿cuál es el concepto de Dios que a veces tenemos, ¿no? O sea, eh, si, digamos, todavía estamos conociendo a Dios, ¿no? No lo conocemos del todo. eh, y después, ¿cuál es qué qué es ser perfecto, ¿no? ¿Cuál es el concepto de perfección? Este, entonces,
porque a veces nuestro cristianismo es muy triste porque por ese concepto de perfección que tenemos y después lo otro, el otro se me fue. Eh, Eso, ¿no? Había uno más ahora. Bueno, nada, son preguntas que me hago y porque a veces siento que tenemos o tengo supuestos que, que no, que nos estamos dando cuenta que los supuestos vienen siendo como muy alejados de lo que creíamos, ¿no? Em, bueno, no me acuerdo del otro. Respecto a lo que decía Edu del Dios que juzga, recordaba que hay un estudio del anciano Parminder que nos dice que quien juzga es la ley, ¿no? No es Dios, sino que nosotros somos juzgados es por la ley. Bueno, no sé si lo vieron, era muy profundo ese concepto de que no es Dios quien nos juzga, sino que somos descontrastados con la ley que, que, que Dios nos compartió para actuar en este mundo. ¿Mm? No sé si lo vieron. Yo no me Sí, acuerdo, pero en realidad es un poco eso lo que hablábamos, que vamos a estudiar durante el milenio y donde las vidas van a ir contrastadas contra la ley. O sea, justamente, y ahí los que no tuvieron la luz completa van a ir creciendo en tomar conciencia de las cosas que hicieron mal y, y nosotros también, cosas que de repente las estamos tomando como naturales y no deberíamos porque quizás no nos da la luz o el entendimiento. Este, yo creo que todos vamos a llegar defectuosos, pero con esa posibilidad de crecimiento porque vamos a estar amparados en la gracia de Jesús. Pero no quiere decir eso que nos abandonemos, sino que realmente tiene que haber en nuestra vida una actitud de, de búsqueda y de intención de crecimiento hacia la perfección. Sí, estoy de acuerdo con Graciela. El otro que siempre que me da mucha curiosidad es esto que me parece que tiene que ver también, que es sabiendo los sesgos, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, este, digamos, y entendiendo que hay dos corrientes de información, eh, cómo eso actúa en nuestras decisiones y entonces, cuáles son los límites de hasta dónde podemos decidir y, y hasta dónde podemos ser conscientes. Y ya me fui para otro lado, pero es algo que me da mucha curiosidad y tiene que ver, para mí tiene que ver también con esto. Es como el tema de lo de la naturaleza de la humanidad, ¿no? Que, porque en uno de los estudios que dio el anciano Parminder también él hablaba sobre ese concepto y que al principio era como un concepto inmaduro de, bueno, pecaste porque no tenías voluntad o no ejerciste la voluntad, el verdadero poder de la voluntad. Pero después él dice, y el otro estudio que es más avanzado sobre ese mismo,
es el tema de cerebro rápido y cerebro lento, donde entra lo que acabas de decir, que son los sesgos. Y yo lo que creo es de que somos unos humanos una humanidad muy compleja. Y ahí es donde yo comienzo a decir, ¿y cómo entonces es eso de que si se supone que tienes que llegar al cielo perfecto con toda esta luz, entonces cómo es que vas a llegar? Van a haber personas que con cicatrices y, ¿sabes? Y rotas. Y se supone que en qué contexto lo dice o qué, o cómo es eso. O sea, perfectos, imperfectos o cómo. Hay que seguir esperando los otros temas que vienen, César, que van a responder todas esas preguntas. Bueno, Ha sido una charla muy, muy interesante. La verdad que agradezco a todos los comentarios porque han sido muy... Yo no he podido resolver nada, pero, este, pero igual me quedo en, en, micrófono. en lo que pienso de que estamos hasta el último segundo eligiendo y que vamos a seguir teniendo pruebas y vamos a tener que seguir tratando de pasarlas y tal. Bueno, les Bueno, mando un abrazo enorme. muchas gracias, Trini, por abrir el Gracias a espacio ustedes, para que lo Gracias discutamos. a gracias a todos ustedes por ustedes. generar esta posibilidad. Trini, Muchas si quieres, gracias. hacemos la oración final. ¿Quieres dirigir la oración final? Sí, querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde. Gracias por el estudio, Señor, y que tú nos ayudes a comprender los tiempos, eh, el regreso de tu venida, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser parte de los 144,000. Y gracias por este estudio, Señor, porque ahí poco a poco vamos aprendiendo. Y te pedimos que nos des tu Santo Espíritu. Y esta semana que va a comenzar, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Una vez más, Señor, agradezco a todos los que aportaron. Sabemos, Señor, que las personas inmigrantes eh, están pasando mucho trabajo, Señor. Que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y quédate con cada uno de nosotros, Señor. Por los méritos de Cristo te lo imploramos. Amén. 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 Amén.